Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Antes de regresar a casa, hicieron una parada en el templo donde se guardaban las cenizas de sus padres, solo para hacerles saber que no se preocuparan, que todo les iba a ir bien y no tardaron en emprender el regreso. Para cuando llegaron, ya era más de mediodía. Ken, por fin estás en casa, ¿cómo te sientes? ¿Mejor? Wei, sin que esperaba a su hija y a su nuera, se levantó del sofá de la sala para saludarlas. Las dos mujeres dejaron rápidamente sus bolsos y juntaron las palmas de las manos en un respetuoso saludo. Hola papá, perdón por preocuparte, pero Ken y Kumrin ya lo aclararon todo. Ya no hay nada pendiente entre nosotras. Kemjira lo tranquilizó. Lo hemos hablado, Brenarin añadió, tomando la mano de su esposa. Hemos decidido seguir juntas como cualquier otra pareja. Se acabó el matrimonio de 2 años solo por la presidencia. De ahora en adelante somos verdaderamente esposas. Me alegro oír eso. Estaba preocupado. De ahora en adelante simplemente convivan. Si hay algo, háblenlo con calma y sensatez y aprendan el uno del otro, dijo Weixin, colocando su mano sobre las cabezas de ambas niñas y acariciándolas suavemente. Ahora podían vislumbrar un futuro donde estos dos se amarían como él había deseado. Simplemente no quería que nadie saliera lastimado. Eso era lo más importante. Tras saludar a su suegro, Kemjira recogió su bolso y las cosas de su pareja y regresó a su habitación. La habitación estaba llena de recuerdos. Todo seguía igual, aunque ahora había una botella de alcohol en la mesa junto a la pared. Acababa de enterarse por su suegro que su pareja estaba tan triste por su ausencia que no podía comer ni dormir y que su dolor la llevó a beber en exceso durante días, rodeada de botellas de alcohol. De ahora en adelante no bebas más, ¿de acuerdo? Quiero que seas feliz. Si hubiera sabido que bebías tanto hasta adelgazar, habría vuelto ese día, dijo Kemjira mientras agarraba la botella y la tiraba a la basura sin pedir permiso. Luego abrazó a su pareja, que había perdido un poco de peso porque ya no le permitía hacerse daño. De ahora en adelante, no te irás a ningún lado, quédate conmigo, ¿de acuerdo? Dijo. Está bien, respondió ella y luego preguntó. Entonces, ¿qué tal si hacemos algo para aliviar el anhelo que hemos estado sintiendo? ¿Quieres hacer eso ahora? Pero nosotras... Brenarin le apretó la mano con suavidad y sonrió tímidamente, al recordar la imagen de sí misma abrazada a su amante. Contorneando las caderas contra sus largos dedos, se le encendió el rostro. Por supuesto, esa mañana habían vuelto a involucrar sus momentos antes de salir para el día, y esa actividad se estaba convirtiendo rápidamente en una rutina para ellas. Quiero decir, vamos a cocinar juntas. Quiero hacer más actividades contigo, Kumrin, dijo Kemjira juguetonamente. Como ya eran las 2 de la tarde y la cocina estaba libre, con su padre leyendo junto a la piscina, la pareja decidió cocinar juntas. Kemjira llevó a su amante de la mano. Ambas se pusieron delantales y comenzaron a preparar la comida para fortalecer su vínculo. Prepararon verduras salteadas, pescado frito y sopa de pescado a la plancha. El plato final fue una tortilla, el favorito de su esposa. Kemjira le asignó la tarea de lavar las verduras a Brenarin, ya que ella no era muy buena cocinando, mientras que Kemjira se hacía cargo de todo, tal y como había aprendido del ama de llaves. Eso es delicioso, dijo Brenarin, probando la sopa que su esposa preparó. No esperaba que Kemjira, quien antes había sido tan juguetona, fuera tan hábil en la cocina. Claro, le puse cariño. Kemjira respondió con orgullo y luego preguntó sobre algo que siempre había preguntado sobre su pareja. Por cierto, ¿puedo preguntarte por qué te gusta tanto la tortilla? Parece tan simple. Mi mamá me lo hacía todos los días después de la escuela. La extrañaba, así que como tortillas a diario para sentirme cerca de ella.
igual que ella me las hacía a mí. Brenarian explicó mientras se quitaba el delantal. Los viejos recuerdos siempre resurgían cuando disfrutaba de sus platos favoritos y recientemente Kenjira lo había convertido en un plato que le encantaba aún más, ya que se había esforzado tanto en prepararlo. ¡Ay, qué lindo! Mi mamá también me cocinaba después de la escuela, pero preparaba muchos platos porque llegaba tarde a casa después de las clases extras y luego volvía con papá, respondió Kenjira. ¿Cuál es tu comida favorita? Tu Kumrin. Kenjira respondió sin dudarlo, aunque sus manos seguían ocupadas volteando una tortilla. Brennan arqueó una ceja ante la inesperada respuesta. Me gusta comerte, Kumrin.